entender. Entonces, estos procesos o actividades mentales se desarrollan sobre una base biológica. Esta base biológica no solamente se va a centrar en el campo neurológico, sino también en el aporte hormonal, como en este caso al momento de llegar a presentar un estado afectivo. Cuando una persona llega a estar muy ansiosa, los altos niveles de estrés hacen que se libere una sustancia, una hormona llamada corticosterona, que es un derivado del cortisol, y que ésta llega a inhibir a la memoria. Por lo tanto, una persona que tiene altos niveles de estrés es altamente probable que pueda llegar a olvidar, pueda llegar a obnubilar el pensamiento, lo cual no le permite tomar la mejor decisión. Lo que suele pasar como cuando alguien llega a dar un examen, una entrevista personal, laboral, pero con altos niveles de estrés. Entonces, cuando llega a presentar los altos niveles de estrés, sucede que este individuo entonces llega a obnubilar su pensamiento, no le permite tomar buenas decisiones, al momento de llegar a solucionar problemas, le es difícil, por ejemplo, llegar a acomodarse hacia las nuevas situaciones. Entonces, eso viene a ser parte de. Entonces, el comportamiento también es una manifestación de una actividad neurológica, nerviosa, pero también de carácter hormonal. Entonces, es aquí donde ambos elementos también participan como base biológica del comportamiento. ¿Sí? Entonces, esto lo tenemos, como ya habíamos señalado, a partir de los aportes entonces de las neurociencias para poder explicar el fundamento neurofisiológico de la actividad mental y la conducta, que es lo que nos interesa sobre todo. Y es por eso que más adelante veremos aspectos importantes como el funcionamiento del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, la parte racional que mantiene el control de las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos estudios, este abordaje de cómo el sistema nervioso está relacionado a la actividad pues mental, intelectual, entre otras, pues se lo llegamos a presentar a partir de las neurociencias. Bien, ahora, en ese sentido, entonces de lo que nos damos cuenta es que el tema central de ello corresponde al sistema nervioso. Este viene a ser el tema central de las neurociencias, para empezar, pero también por otro lado señalábamos que es un conjunto de órganos que coordinan y regulan las funciones vitales y el procesamiento de la información. Si bien es cierto, sabemos que el sistema nervioso llega a coordinar y a regular las funciones vitales, como la digestión, como la circulación, la respiración. Bueno, lo que más nos interesa dentro del campo psicológico va a llegar a ser más bien el procesamiento de la información. Lo que nos interesa es la manera como es que nosotros recibimos información, cómo relacionamos el contenido, cómo solucionamos problemas y cómo nos adaptamos al final. Entonces, eso es justamente lo que le interesa al campo de la psicología, la forma en la cual se lleva a cabo el procesamiento de la información. Muchachos, es así. El sistema nervioso se forma a partir de la segunda semana de gestación, a partir de la capa germinal denominada ectodermo. Recordemos que en nuestra etapa del desarrollo, a nivel prenatal, hablamos del periodo cigótico o periodo germinal. El periodo cigótico, hablamos el periodo embrional y el periodo fetal. Bueno, pues en el periodo cigótico es donde se forman las capas germinales. El ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Pero a partir del ectodermo es donde más adelante se formará el sistema nervioso. Claro, ¿no? Y es justamente a ese a lo que nos estamos refiriendo. Hacia la segunda semana de gestación es donde se estaría formando el sistema nervioso. ¿Bien? Ahora, el sistema nervioso va a tener una unidad estructural y funcional. Esta unidad estructural y funcional es la neurona. Ujú. La neurona va a llegar a establecer comunicación con otras neuronas, formándose así redes neurológicas. Como podemos apreciar en la imagen, vemos de estos elementos pequeños llamados dendritas, y por otro lado, pues estas dendritas son las que van a recibir el mensaje que se va a transmitir de neurona a neurona, conocido con el nombre de impulso nervioso. El impulso nervioso es un estado de energía que va a llegar a transmitirse de una neurona hacia otra neurona. Y eso va a pasar a partir de las dendritas.
Las dendritas reciben el impulso nervioso y luego va a pasar hacia el soma o cuerpo de la neurona. Posteriormente va a pasar el impulso nervioso por el axón o cilindro eje. Es aquí en donde los axones que están cubiertos por mielina, esta es una sustancia lípida proteica que también llega a ser aislante y favorece en la transmisión del impulso nervioso porque acelera el paso del impulso nervioso. El impulso nervioso finalmente estaría llegando hacia las terminaciones. Estas terminaciones se conoce como telodendrón. Y es ahí en donde, en cada uno de estos puntitos negros que vemos, que se llaman botones sinápticos, es donde el impulso nervioso finalmente descansa. Cuando llega el impulso nervioso a los botones sinápticos, en su interior se encuentran unas vesículas llamadas vesículas sinápticas, que son como unos sacos, como unas burbujas, que contienen una sustancia neurohormonal, conocida con el nombre de neurotransmisores. Entonces cuando el impulso nervioso viaja, pasa por las dendritas, luego por el axón o cilindro eje y llega hacia los botones sinápticos, aquí es donde finalmente se liberan estas sustancias, claro, ¿no? Los llamados neurotransmisores. El impulso nervioso va a darse, va a viajar, pero de forma unidireccional, solamente va a seguir una dirección, es decir, desde las dendritas hacia el axón, desde las dendritas hacia el axón. ¿Bien? Eso sería entonces cuando hablamos acerca de los neurotransmisores, ¿no? Muy bien, que lo veremos dentro de un momento también. Bueno, pero hoy hemos señalado acerca de la neurona. Ahora, esta neurona va a llegar a presentarse de las siguientes tres maneras, según su función. Según su función, las neuronas pueden llegar a ser neuronas sensitivas, neuronas motoras y las llamadas interneuronas. Las neuronas sensitivas son también llamadas neuronas sensoriales o neuronas aferentes, como lo podemos ver en la imagen. Estas neuronas son las que se van a encargar de transmitir información del medio ambiente hacia el sistema nervioso y lo va a llegar a hacer em, llevando la información que se procesa a nivel sensorial, como cuando uno llega a picarse con un alfiler, el impulso nervioso va a viajar por la mano, el brazo, el antebrazo, hasta llegar hacia la médula espinal. Claro, ¿no? Entonces, de esta manera, las neuronas sensoriales son aquellas que transmiten información del medio ambiente captada por los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso. En este caso nos referimos, por ejemplo, hacia el centro nervioso, que es la médula espinal. Aquí tenemos una neurona aferente, una persona que se pica con un alfiler, supongamos, aquí está eh, la neurona que estaría llevando, transmitiendo, mejor dicho, la información de dolor. Esta neurona va a llevar la información hacia la médula espinal. Al llegar a la médula espinal, que viene a ser esta sustancia gris, que es la que vemos en forma de H en la médula espinal, luego va a procesarla, claro, y va a enviar información ahora, pero a los músculos, lo que implica que ahora habrán otras neuronas que van a transmitir esa información, ¿sí? Llamadas neuronas eferentes. Las neuronas eferentes se les llama también neuronas motoras. Estas son las que transmiten la información, pero ahora del sistema nervioso, es decir, en este caso del centro nervioso, que es la médula, hacia los diferentes órganos, músculos o glándulas, como también hacia el corazón, las glándulas endocrinas, entre otras. Entonces este nervio motor o nervio eferente es el que trae la información del centro nervioso, pero ahora dirigido hacia los músculos o las glándulas o hacia los órganos también. ¿Bien? Entonces en este caso, una persona que se pica con un alfiler, es por eso que el impulso nervioso viaja por todo su brazo hasta llegar a la médula. La médula lo procesa y envía otro mensaje a los músculos para que se contraigan. Es por eso que la persona que se pica con un alfiler retira la mano inmediatamente, produciéndose así un acto reflejo. Entonces eso vendría a ser. La actividad refleja viene a ser entonces resultado de la actividad neurológica, por supuesto.
Pero estas neuronas tienen un intermediario que se conoce con el nombre de interneuronas. Las interneuronas son las que van a comunicar a las neuronas aferentes con las neuronas eferentes. Entonces, una neurona, también conocida como una neurona integradora o de asociación, conecta a otras neuronas, como las motoras y sensitivas, pero no con fibras musculares, pero no con fibras musculares. Entonces, en este caso, ¿qué significa? Aquí están las interneuronas. Comunica la neurona aferente con la neurona eferente. Eso es lo que vamos a tener. Neurona aferente, dijimos, con la neurona eferente. Claro, ¿no? Y son aquellas, entonces, que comunican sectores del mismo hemisferio también. Claro, el hemisferio derecho con el hemisferio derecho propiamente dicho, o también entre ambos hemisferios, hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, ¿en donde lo vemos? En el cuerpo calloso. Relacionan también entonces funcionalmente al sistema nervioso central. Millones de neuronas de asociación forman el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura intermedia que comunica al hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Claro, no produciéndose una comunicación interhemisférica. Claro, ¿ya? Entonces ahí es donde encontramos a las llamadas interneuronas. ¿Bien? Neuronas sensitivas o neuronas aferentes, neuronas motoras o neuronas eferentes, que tienen que ver con el movimiento, y las interneuronas, que es la que van a comunicar a ambas. ¿Bien? De esa manera, entonces, ¿no? Ahora, una diferencia entre el acto reflejo con el arco reflejo, que ustedes habrán escuchado muy probablemente. ¿Dónde está? En que el acto reflejo es la acción. Es cuando la persona entonces retira la mano, es lo que vemos. Pero todos los elementos, todo el recorrido que ha ido atravesando a nivel fisiológico el impulso nervioso es a lo que se le llama arco reflejo. Es decir, si hablamos acerca de los receptores, las neuronas sensitivas, centro de procesamiento, neuronas motoras, entonces vemos que se dibuja un arco, como pueden apreciar aquí, como si fuese, pues, ¿no? Una C, ¿no? Como una C invertida, algo así. Entonces aquí podemos notar un arco, claro, ¿no? Es un arco reflejo. ¿Ya? El arco es para que se pueda llegar a presentar la sensación, claro, ¿no? Pero el acto es la acción, es lo que hacemos al momento de retirar la mano, al momento de hacer esto, aquello, lo otro, ¿no? Claro, eso vendrá a ser. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces, eso vienen a ser los tipos de neurona, pero ahora en relación a su función, ¿ya? A su función. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, hay un tipo de neurona muy particular que es la que nos va a permitir ahora la comunicación con los demás, sobre todo el poder llegar a contactarnos con el otro. Este tipo de neuronas, ¿cuál va a llegar a ser? Las conocidas neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que nos van a permitir entonces la comunicación, o mejor dicho, el podernos vincular con el otro. Entonces es lo que sucede, como por ejemplo, como cuando nosotros llegamos a entender la tristeza que puede experimentar alguien. Aquí, si alguna chica ha sido de las que a una amiga le ha pedido que la abrace, a veces no entendemos ni el motivo por qué lo dice o lo pide. Y dice, amiga, abrázame. Pero, ¿te ocurre algo? No digas nada, solamente abraza a mi amiga. Entonces se acerca, se abraza y le dice, ya, amiga, pero algo pudo haber sucedido, pero pase lo que pase, recuerda que siempre estás conmigo, así que yo te voy a apoyar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué significa? Se pone en el lugar de esa persona. Al ubicarnos, al encontrarnos con esa persona que estamos presentando, empatía. Y las neuronas espejo están relacionadas precisamente con la empatía. Entonces, las neuronas espejo, o las neuronas también llamadas así especulares, fueron descubiertas por el equipo del neurobiólogo Giacomo Rizzolatti en 1996. Ajá. Entonces las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción, es decir, por ejemplo, cuando imitamos a una persona, y cuando también se observa ejecutar
acción o se tiene una representación mental de la misma, que es cuando nosotros recordamos el movimiento que realiza tal o cual persona, claro, ¿no? Como cuando realizamos una imitación de una coreografía. Ahí utilizamos también las neuronas espejo. Entonces, tiene varias funciones en sí, ¿no? Nos permite la imitación, o sea, reproducir la conducta de un modelo. Ajá. Por ello se le asignó el término de espejo. ¿Por qué? Porque de algún modo reflejan lo que se ve. El comportamiento hace que uno refleje lo que está viendo, claro, ¿no? Así, entonces, deducir lo que los demás piensan, sienten y hacen es posible gracias a su activación, ya que están especializadas en comprender no solo la conducta de los demás, sino también cómo se siente. Claro, comportamientos empáticos, sociales e imitativos. Claro. Entonces también tiene que ver dentro de este campo. Sí, el comportamiento empático. Por eso que el vincularnos con otras personas, el comprender cómo se siente el otro, se debería pues a la activación de las neuronas espejo. Ajá, las neuronas espejo entonces participarían entonces de esa manera. Sí, eso es lo que va a pasar. Entonces, las neuronas espejo tienen esta forma, ¿no? Esta particularidad. Y la manera como se van a llegar a desenvolver, pues va a estar influenciada por la estimulación del medio. Claro, se sabe que el medio social es el que también influye en el desarrollo de las neuronas espejo. Claro. ¿Dónde las vamos a ubicar las neuronas espejo? Bueno, las tenemos a nivel del lóbulo frontal, en la corteza prefrontal, para ser más exactos. Entonces ahí tenemos a las neuronas espejo. Y es que la que nos permite, entonces, establecer una relación, un vínculo con la otra persona, entender cómo se siente, etcétera, 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 ¿no? A eso se refiere. Eso viene a ser la parte de la manifestación de las neuronas espejo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permiten entonces las neuronas espejo? Nos permiten las neuronas espejo el poder reproducir el comportamiento, que por eso decíamos está relacionado con la imitación. Como cuando vemos a este primate que llega a sacar su lengua luego de ver al modelo cómo lo realiza. Ajá. Y la cual también se puede llevar a cabo con humanos. Aquí vemos también, ¿no?, al modelo que realiza el comportamiento y por aquí debajo vemos al pequeño que llega a reproducirlo. Claro, ¿no? Entonces, eso se daría por las neuronas espejo, por supuesto. Pero no solamente nos permite imitar la conducta, sino que también nos estaría permitiendo entonces llegar a vincularnos, que es algo más interesante que solamente reproducir. No es solamente reproducir. Las neuronas espejo nos permiten establecer el vínculo afectivo. Claro, por supuesto, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Y ocurre lo mismo cuando uno bosteza, claro, por supuesto, eso también tendría que ver, ¿no? Aquí entonces, ¿qué implica? Las neuronas espejo son importantes para controlar y decodificar el movimiento de las manos. Las personas que suelen utilizar el lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? A la persona que observa ese lenguaje de señas y es capaz de comprenderlo, está utilizando ahí también sus neuronas espejo. Cuando hablamos con alguien y éste mueve sus manos mientras las neuronas espejo entran en acción para interpretar los movimientos de las manos o los gestos de otra persona. Claro, entonces nuestras neuronas espejo se activan para poder comprender cómo se puede estar sintiendo la otra persona, como por ejemplo el enojo. El adolescente entiende que papá está enojado a partir del tono de voz, de, a partir de la mirada, la postura de sus brazos, etcétera. Entonces, ahí donde activa sus neuronas espejo. Claro, es un aspecto social. El mismo que llega a ser más bien el aspecto deficiente de las personas con autismo. Las personas con autismo y sus derivados, como el síndrome de Asperger, a lo mejor, o el síndrome del Savant, las personas pueden llegar a ser muy brillantes en múltiples aspectos, pero no son capaces de poder llegar a comprender satisfactoriamente lo que puede estar experimentando la otra persona. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Sí, eso se daría, ¿ya? Gestos con otra persona. Entonces, eso se daría a partir de ello. Además, entonces, como dijimos anteriormente, no solo reflejan aquello que vemos en el exterior a nivel motor, sino que además somos capaces de poder reflejar también aspectos emocionales, como por su conexión con el sistema límbico. Entonces, a través de las neuronas espejo, somos capaces entonces también por ello de poder llegar a comprender cómo se puede estar sintiendo los demás, ¿no?
Claro, ¿no? Y a nivel límbico. Ya que estamos hablando del sistema límbico, una antesala a lo que veremos más adelante, el sistema límbico es la parte más primitiva del ser humano. Es la parte más primitiva y donde yacen nuestras respuestas emocionales. Pero también, por otro lado, ¿qué pasaría con las personas con las cuales llegan a presentar un comportamiento violento? ¿Qué pasa con un sicario? Ujú, la persona que mata a diestra y siniestra, aquel que descuartiza. ¿Qué pasa con sus neuronas espejo? O sucede que más bien en este caso están más bien gobernados por el sistema límbico. Claro, entonces inhibe la funcionalidad de las neuronas espejo, por eso no hay sentimiento de culpa, no hay un ponerse en el lugar del otro, no hay un remordimiento. La persona reacciona de manera impulsiva simplemente porque está gobernado por su lado más animal, que vendría a ser en este caso, repetimos, el sistema límbico, la parte a que se encuentra a nivel de la subcorteza cerebral, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces en ese caso se daría. Ahora, las manifestaciones de este tipo de comportamiento, recordemos, son aquellas que al obnubilarse las neuronas espejo, entonces no funciona la persona a través del vínculo, a través de la activación social con el otro. Claro, ¿no? Como cuando se dé entonces el comportamiento criminal, como ya lo habíamos comentado, sí, ahí aparecería, ¿no? Personas con el trastorno antisocial, personas criminales, entonces son personas que pueden llegar a presentar este tipo de expresión. Claro, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se referiría sobre todo, ¿no? Claro, ¿no? En ese sentido. Bien, en ese sentido, ¿no? El síndrome del superhombre, bueno, la verdad no podría decirte un poco más allá de eso, no lo he visto anteriormente, el síndrome del superhombre. Síndrome del superhombre, no lo he revisado en ese caso. Si te refieres, sobre todo, si es que este síndrome que puedas haber revisado tiene que ver con el hecho de poder realizar un comportamiento impulsivo, destructivo, violento, sin participación de la razón, sí tendría que ver, ¿ya? Ahí puede relacionarse con el ello. Bueno, si lo comparamos, digamos, ¿no? Si establecemos una relación con la teoría psicoanalítica, bueno, pues claro, ¿no? Porque el ello tiene que ver con nuestro lado más instintivo y destructivo. Claro, claro que sí, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, sí, sí tendría que ver, ¿ya? Muy bien, entonces las neuronas espejo, entonces se van a llegar a desenvolver en ese aspecto. ¿En qué otras manifestaciones encontramos la expresión de las neuronas espejo? Por ejemplo, lo vemos en las formas en las que actúan las neuronas, como en el caso del bostezo que bien decían, el bostezo contagioso, ¿no? Que justamente también referíamos acerca de este mismo. Al decir que el bostezo es contagioso, ahí aparecería, ¿no? Al momento, incluso con solamente ver la imagen, hay personas a las cuales también pueden activar sus neuronas espejo y producirle el bostezo. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. También que lo encontramos. Encontramos también la risa contagiosa. Hay personas que también pueden llegar a ver cómo otros se ríen y sin saber de qué se ríen, también les genera risa, ¿no? Y es que hay personas a las cuales le da risa la risa de otra persona. Hoy te has fijado cómo se ríe, parece un cuy parece un cuy que se estuviera matando de risa. Oye, sí, tiene una risa bien graciosa, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, ¿no? Que tienen una risa muy peculiar y da risa cómo se ríen. Entonces, eso, ahí aparecería la risa contagiosa, esa es la risa contagiosa. Entonces, se activaron nuestras neuronas espejo. Al momento de compartir con otra persona, también acá las chicas, sobre todo cuando se acercan a los pequeñitos, ¿no? Cuando eran niñas, se acercaban al amiguito y le preguntaban, no llore, le decían, no llores, ya va a venir tu papá, ya va a venir tu mamá. Cuando en el kinder, ¿no? No los iban a recoger o se demoraban en recogerlos. El chiquito se ponía a llorar porque era el último ya. La amiguita ya estaba por irse ya porque por ella llegaron sus papás. Y la chiquita se acerca a su amigo, ¿no? Y le dice, ya van a venir por ti, dice, no todo inocente, la pequeña. Y si no es hoy, ya será mañana. Y lo dejan, el chiquito, bueno, rompe en llanto, el pequeño. Entonces, no, dice peor todavía, ¿no? Entonces, en este caso, y aparece, ¿no? Entonces, es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no?
Claro, entonces se pone en el lugar de la otra persona, ¿no? Claro, ahí aparece, ¿no? Entonces, eso se da como cuando también, ¿no? En una relación de amigos, en una relación de pareja, se junta esta persona para poder comprender cómo se puede estar sintiendo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esa es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Comprender cómo se siente, ¿no? Claro, entonces ella a lo mejor se siente frustrada porque ella tiene que estudiar en la universidad, por las tardes también trabaja, eh, y se siente frustrada porque tiene muchas cosas, muchas responsabilidades. Entonces, el varón trata de comprender eso, ¿no? Como cuando él la llama y ella no contesta, si lo hace más bien en la noche y le dice que está muy ocupada. Entonces, el varón la visita un fin de semana a su casa, pero en verdad pues la ve muy atareada, tiene varios planos que realizar en la universidad, tiene un trabajo que presentará el día lunes y trabaja incluso hasta los días sábados. Entonces no tiene mucho tiempo ni siquiera para la relación, ¿no? De pareja. Entonces el varoncito, ahí está, chico de la biología, empático, entonces comprende la situación porque él también vive algo muy parecido, pero en otro contexto, también en sus estudios universitarios. Entonces él dice, bueno, sí, entiendo que a veces en que no hay tiempo, más aún cuando se vienen los parciales, los finales, hay que darle tiempo para poder revisar los trabajos, las notas y esto y aquello y lo otro. Entonces se enfoca bastante así en este plano. Entonces él es empático con ella. ¿Cuándo? Cuando comprende cómo se puede estar sintiendo. Claro, ¿no? Entonces a eso se refiere la empatía, ¿no? Comprendo cómo te sientes, se ha de sentir esto, aquello, lo otro. A mí también me pasa. Esa es la empatía. ¿Ya? Ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Ya? Eso, por ejemplo, sería, ¿no? Eso significa ser empático, pues, ¿no? Comprender cómo se puede estar sintiendo. Lo que pasa es que no eres tú, soy yo. Ya, esa es parte de la empatía también, sí, también es parte de la empatía, cuando tienden a mencionar ello, ¿no? Entonces, forma parte de querer comprender a la otra persona, ¿no? Claro, así es, ¿no? Esa es la parte típico, dice. Por supuesto, ¿no? Y se busca establecer ahí al menos, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, Floris. Claro que sí. Entonces, a eso nos referimos con las neuronas espejo. Pero por otro lado, las neuronas, ya sean espejo, ya sean de las que hemos visto anteriormente, pueden llegar a presentar junto con otras una conectividad. Y esa conectividad se puede reestructurar. Y eso es a lo que se le llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, o también llamada neuroplasticidad, corresponde a la capacidad de las neuronas, o sea, en conexión, y en general del sistema nervioso para regenerarse y reestructurarse anatómica y funcionalmente a lo largo de la vida. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que las estructuras neurológicas que llegamos a presentar, las estructuras, decíamos, neurológicas tienden a reestructurarse o a regenerarse. Esto ocurre como, por ejemplo, luego de un accidente, un pequeño que llega a caer de la bicicleta, llega a presentar disfunciones en el habla y también en la comprensión lectora, en la comprensión de lo que está leyendo. Entonces, en este caso, cuando pasa por terapia, la terapia le permite al pequeño, a través de diversas actividades, lograr reconstruir en sí las estructuras neurológicas dañadas, producto de la lesión cerebral. Claro. Entonces por eso que las personas que pasan por, digamos, derrame cerebral, etcétera, pasan por terapia, ¿no? La terapia ocupacional, claro, que eso ayuda a que las personas puedan llegar a mejorar, puedan llegar a adaptarse, puedan llegar a poco a poco, entonces a desenvolverse de una mejor manera. Claro, ¿no? Esa es la plasticidad cerebral, ¿ya? Esa es la plasticidad. Entonces, la plasticidad cerebral implica la reestructuración o la regeneración de las redes neurológicas luego de una lesión cerebral o también, por otro lado, como producto de un nuevo aprendizaje. Claro, cuando aparece un nuevo aprendizaje, se reestructuran las redes neurológicas, generando así la plasticidad, otra manera de plasticidad cerebral, ¿no? Por supuesto. Entonces a nivel anatómico y a nivel funcional tienden a reactivarse o mejor encuentran otras maneras de poder reafirmarse a sí mismos, ¿no? Claro, entonces, esa es la plasticidad cerebral. Entonces la adaptación se va a ir dando también así, ¿no? De manera continua. Y favorece sobre todo en las etapas tempranas de la vida. Y sobre todo que también esto favorece en las etapas tempranas de la vida.
Bueno, pues, ¿qué significa esto? Cuando hablamos acerca de las etapas tempranas de la vida, se refiere a que cuando somos niños tiende a desarrollarse mucho más rápida la plasticidad cerebral que cuando somos adultos. Claro, ¿no? Es por eso que entonces el tener un derrame cerebral, pues cuando tiene 10 años a cuando se tenga pues 60, va a ser pues más lento en medida que van avanzando los años. En cuanto a la plasticidad cerebral, sí, claro que sí, ¿ya? Entonces, eso nos permite entonces establecer nuevas redes neurológicas, claro, eso es parte de su plasticidad cerebral, ¿no? Cuando el pequeño aprende idiomas, por ejemplo, también presenta una manera muy significativa para poder también desenvolverse en ese plano, ¿no? Muy bien. Y las neuronas, a continuación, estas neuronas vamos a verlas reflejadas ahora de la siguiente forma, ¿no? Encontramos ahora a la sinapsis. Vámonos ahora a la sinapsis. ¿Qué sucede en la sinapsis? Cuando hablamos acerca de la sinapsis, se refiere ahora a la comunicación entre las neuronas. Comunicación entre las neuronas. Las neuronas, al establecer una comunicación entre ellas, vemos que hay un espacio aquí. A esto se le llama espacio sináptico o hendidura sináptica. Espacio sináptico o hendidura sináptica. ¿Ya? Cuando hablamos acerca de la sinapsis, encontramos a un estado de energía que viene a ser más bien aquí el impulso nervioso. Va a llegar a ser más bien el impulso nervioso. Este impulso nervioso, este estado de energía o impulso nervioso, va a comenzar a viajar, como ya sabemos, en una sola dirección. Por lo tanto, va a pasar desde las dendritas hacia las terminaciones, pues, del axón. Entonces ya sabemos que se da en una secuencia unidireccional. Cuando hablamos acerca del impulso nervioso, este impulso nervioso va a pasar primero por las dendritas, ¿ya? Por las dendritas. Luego va a pasar por el soma o cuerpo de la neurona. Soma o cuerpo de la neurona. Posteriormente va a llegar a pasar por el axón o cilindro eje. Axón o cilindro eje. Por supuesto. Y en aquellos axones que presentan mielina, se acelera el paso del impulso nervioso, para llegar así hacia los botones terminales. Ahí están los botones terminales. Estos botones, recordemos, dentro de estas estructuras se encuentran unas bolsitas llamadas vesículas. Esas vesículas contienen una sustancia hormonal llamada neurotransmisores, que justamente aquí al momento de llegar el impulso nervioso se liberan. Ahí vemos cómo se libera el impulso nervioso. Claro. Ahí vemos cómo se liberan, perdón, los neurotransmisores, ¿sí? Cuando llega el impulso nervioso. Al liberarse, al liberarse los neurotransmisores, al liberarse los neurotransmisores, quienes lo van a recibir van a ser las dendritas de la siguiente neurona. Quien lo va a recibir van a ser las dendritas de la siguiente neurona. Entonces es ahí donde lo vemos, claro, de esta manera, las dendritas de la siguiente neurona. Y esta neurona, entonces ahora queda afectada por los neurotransmisores liberados por la neurona anterior. Claro. Entonces estos neurotransmisores finalmente pueden llegar a ser activas, es decir, activan el sistema nervioso o pueden inhibirlos, como lo veremos más adelante. Aparecen neurotransmisores que son activadores, como la noradrenalina. Es un neurotransmisor que se libera ante los estados de alerta, como cuando alguien se sube a los juegos mecánicos. Ahí presenta neurotransmisor de activación. Claro, nos mantiene en estado de alerta, obviamente. Pero también aparece el neurotransmisor, pero también aparece el neurotransmisores que son inhibidores. En los neurotransmisores que son inhibidores del sistema nervioso, tenemos, por ejemplo, la serotonina. Cuando a lo mejor en algún momento nos ha pasado de estar eh, en el carro pegados a la ventana y el sol nos está dando, tiende a generar sueño, nos genera somnolencia. Si a alguno le ha pasado cuando estaba en el colegio tal vez y venía del colegio a su casa y venía revisando un libro, un cuaderno,
Decía, voy a aprovechar el tiempo, tengo acá media hora, 45 minutos. Entonces comienza a revisar, pero se va quedando dormido, ¿no? Se le van cerrando los ojos. Entonces, en este caso, eso ocurre. ¿Por qué? Porque se produce serotonina, se libera con los rayos del sol y también ante el calor. Entonces son neurotransmisores que inhiben más bien al sistema nervioso. Claro, entonces así como hay excitadores, también hay inhibidores, ¿ya? A eso se daría. Entonces eso sucede. Cuando una neurona se encuentra activa y está transmitiendo el impulso nervioso, se le llama potencial de acción. Cuando el potencial de acción alcanza la terminación del axón, causa que diminutas burbujas químicas llamadas vesículas, que son las que están dentro de los botones, descarguen su contenido en el salto sináptico. El salto sináptico se refiere a este espacio, a esta hendidura. Recuerden que las neuronas no se tocan, solamente se acercan. Allá. Esas sustancias químicas son llamadas neurotransmisores, ¿no? Que lo vemos acá de puntito rojo. Estos navegan a través del salto sináptico hasta la siguiente neurona, donde encuentran sitios especiales en la membrana celular de la siguiente neurona, llamados receptores. O sea que cuando se liberan estos neurotransmisores, estas dendritas van a recibirlas y van a proyectarlas hacia la siguiente neurona. Bien. Entonces la sinapsis puede llegar a ser de dos maneras. Hablamos acerca de sinapsis química, pero también hay sinapsis eléctrica. La sinapsis química se le llama así porque se liberan neurotransmisores, o sea, sustancias químicas. Pero también cada vez que se produce el proceso de sinapsis, se liberan cargas eléctricas. Se liberan iones, por supuesto. ¿Y qué pasa con el exceso de iones? Si hay un exceso de cargas eléctricas, se producen las convulsiones, que es lo que va a llegar a caracterizar a algunos individuos cuando generan un impacto, como por ejemplo un auto a lo mejor se choca contra una pared y la persona pues se golpea y comienza a convulsionar. Y el impacto ha sido tan intenso que la persona ha presentado como un cortocircuito, digamos, ¿no? Y la persona comienza a tener pues Y la persona comienza a tener allí alteraciones, ¿no? Claro, entonces comienza a moverse involuntariamente, ¿no? Sí, comienza a presentar ello, ¿no? Un movimiento involuntario. Esa es la sinapsis eléctrica. Entonces se produce por la liberación de iones o cargas eléctricas, como habíamos dicho, ¿no? Se presenta por la liberación de iones o cargas eléctricas, ¿ya? Muy bien, entonces esto se daría sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Ambas se pueden llegar a estar dando de manera paralela. Claro, por supuesto, en todo proceso sináptico, entonces también hay una liberación de cargas eléctricas, ¿no? Claro, y en el caso de las personas que padecen de epilepsia, claro, van a tener estos momentos de elevación de las cargas eléctricas, por eso es que pueden presentar convulsiones, claro, ¿no? De manera continua en algún momento, bueno, dependiendo de la condición en la que se encuentre el paciente, ¿ya? Eso sería entonces cuando hablamos acerca de la sinapsis. Cada vez que nosotros pensamos, cada vez que imaginamos o incluso soñamos mientras dormimos, nuestras neuronas hacen sinapsis. Claro, por eso es que sigue habiendo actividad cerebral. Claro, claro que sí. Hay todavía actividad cerebral. No solamente cuando entonces estamos en la vigilia, sino durante el sueño también puede haber actividad cerebral, por supuesto. Es más, incluso se asume que hay un estado de semiconciencia cuando estamos durmiendo. Tal vez a ustedes les habrá pasado que cuando duermen o mientras duermen, hay algunos que hasta resuelven matemática, ejercicios matemáticos. Hay algunos que cuando se van a dormir, incluso entre sueños, comienzan a llegar a resolver ejercicios. Y dicen, no es que si yo trazo la hipotenusa, ¿por qué no la bisectriz? Entonces con la directriz, y ahí un pitagorazo hago, y comienzan a tener eso, ¿no? A presentar una semiconciencia. Claro, ¿no? Claro, así es. Entonces, eso se daría, ¿no? Si es posible eso, porque estamos en un estado de semiconciencia o de subconsciencia, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, sí se puede llegar a presentar eso, ¿no? Claro, claro que sí, muchachos. Entonces, aquí donde vemos una imagen donde se puede visualizar. Estas como lucecitas, estos destellos,
son justamente producto de la liberación de cargas eléctricas, ¿ya? Y es aquí lo que estaría sucediendo. Este es un botón presináptico, en donde estaría liberando los neurotransmisores, ¿no? Claro, y lo va a recibir la dendrita de la siguiente neurona. Ujú. Aquí podemos ver otra imagen de esa manera. Aquí vemos a la neurona que está llegando a recibir el impulso nervioso y cuando el impulso nervioso llega por el axón y llega al botón, este es un botón presináptico también, lo hemos hecho un zoom y ahí está bastante grande. Entonces llega finalmente aquí hacia las vesículas. Ahí están las vesículas. Las vesículas sinápticas son como unas burbujas, ujú, son como unos sacos que contienen a los neurotransmisores. Cuando el impulso nervioso llega, estos neurotransmisores se liberan. Ahí están liberándose. ¿Y quién lo va a recibir? Los receptores de la siguiente neurona, la dendrita de la siguiente neurona. Y así sucesivamente va a seguirse transmitiendo el impulso nervioso y también, por ende, la liberación de estas sustancias neuroquímicas, ¿bien? Neurohormonales, ¿ya? Los neurotransmisores. Ahora, estos neurotransmisores, ¿cómo pueden llegar a ser? Bueno, entre los principales neurotransmisores, porque hay muchos más, encontramos a continuación a la acetilcolina, principales neurotransmisores. Entre los principales neurotransmisores tenemos a la acetilcolina. Este neurotransmisor participa en la actividad cognitiva y también a nivel motivacional. Entonces es la que participa en los procesos de la atención, en los procesos de la memoria, ujú, y también en los procesos de la motivación, que es cuando nosotros queremos emprender pues algo nuevo, algo original, ¿no? Sí, participación entonces en los procesos de la atención, la memoria, la motivación, como el momento de estudiar, por ejemplo, en su caso, ¿no? A nivel virtual, ahí están, por ejemplo, ¿no? Muestran ahí su nivel de atención, graban información en su memoria de largo plazo, cuando se motivan a estudiar, etcétera, y participa la acetilcolina. La acetilcolina. Hay estudios que señalan que la acetilcolina también se puede liberar ante ciertos estados, como por ejemplo frente a la música. Frente a la condición de la música se puede llegar a favorecer también a los niveles de atención, optimiza los procesos de la memoria y por otro lado también motiva. Claro, ¿no? La música. La música también tiene que ver, entonces, sí. Las personas que tienden a estudiar con música, no necesariamente tiene que haber contenido de letras, pero sí con instrumental, tienden a procesar también de manera muy significativa la información. En niveles elevados de acetilcolina se ha visto asociado más bien con la parálisis, que es cuando la persona no puede llegar a ejercer movimiento alguno, claro, ¿no? O por otro lado también en niveles bajos se ha visto relacionado con el Alzheimer, enfermedad degenerativa que tiende a afectar sobre todo a la memoria. Ujú. Recordemos que el Alzheimer es un tipo de demencia. Claro, ¿no? Que es un deterioro cognitivo que se estaría produciendo de manera mucho más acentuada cada vez. Ujú. Eso pasa con la acetilcolina. Eso pasaría entonces con la acetilcolina. Muchachos. Por otro lado, también que tenemos, tenemos a la serotonina, pero también por otro lado tenemos a la serotonina. Cuando hablamos acerca de la serotonina va a llegar a ser más bien aquella que participa en los procesos oníricos. Los procesos oníricos se refiere a los procesos del sueño, en los estados de ánimo, en la regulación de la temperatura del cuerpo y el deseo sexual. Y en niveles bajos también se ha asociado con la depresión y con bajos niveles. Claro, en niveles bajos se ha vinculado con la depresión. Entonces eso se estaría presentando, pues, ahora en este caso, claro. Entonces, la serotonina tiene que ver con ello, ¿no? Ajá. Entonces, la serotonina, se libera ante los niveles de estrés, ante el nivel de estrés, perdón, ante los niveles de calor, sobre todo, ¿no? Entre la luz solar también. Y tiene que ver con los estados de ánimo, sí, están disminuidos. La persona llega a presentar disminución de la serotonina al momento de llegar
a consumir también, por ejemplo, alcohol. El alcohol va a ser un inhibidor del estado anímico, claro, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso las personas que beben y beben hasta sus últimas consecuencias, llega un momento en el cual ya pasan al yo te estimo, claro, ¿no? Y donde se abrazan, te quiero como mi hermano, juntos en el dolor. Entonces es ahí donde justamente pues están pasando un estado de melancolía, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿por qué? Producto justamente o efecto del alcohol, ¿no? Cuando disminuyen los niveles de serotonina a partir del alcohol, entonces es ahí donde se estaría presentando a raíz de ello, pues los estados depresivos también, ¿no? Vinculado a los estados depresivos, ¿ya? Lo que hacen los antidepresivos es regular los niveles de serotonina, claro, ¿no? Porque la irregularidad del mismo, nos referimos en su carencia, está predispuesta a presentar esta disminución sobre todo, ¿no? Este estado, mejor dicho. En el campo de la dopamina más bien participa en los estados placenteros, como cuando hablamos acerca del comer, cuando hablamos acerca de beber, cuando hablamos acerca de jugar. Estos niños, cuando llegan a presentar el PlayStation, juegan con su PlayStation, entonces presentan estado de placer, ¿no? Presentan estado de placer, de recompensa, eh, también participa en los estados de la motivación, el juego también es un elemento motivador, y también participaría en los estados de la atención, el aprendizaje y también en el caso del movimiento del cuerpo. Sí, la dopamina también participa en la regulación del movimiento del cuerpo. Cuando hay una disminución de la dopamina, no se puede regular los movimientos del cuerpo, como por ejemplo en el caso del Parkinson, que también es una enfermedad degenerativa. Claro, ¿no? Entonces la dopamina va a participar más bien en otro tipo de situaciones, ¿no? Que vendrían a ser más bien los estados del placer, ¿ya? Estado de placer. En niveles elevados de dopamina, la persona llega a presentar alucinaciones, lo cual se puede ver expresado como, por ejemplo, en este caso nos estamos refiriendo, por ejemplo, cuando hay niveles elevados, entonces eh, niveles elevados de dopamina, entonces la persona comienza a tener alucinaciones, ve cosas que en verdad no existen, como cuando se consume sustancias psicoactivas, drogas, como el caso de la marihuana. La marihuana es un alucinógeno, claro, ¿no? Entonces aumenta los niveles de dopamina, lo cual hace que la persona comience a tener alucinaciones. Entonces ve cosas que en verdad no existen, escucha voces, ¿no? Eso pasa cuando hablamos acerca de la esquizofrenia. Esto estaría sucediendo entonces en niveles altos. Claro, ¿no? Eso estaría sucediendo entonces en niveles altos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la forma en la cual se estarían presentando. Ahora, lo estamos viendo por separado, pero no es que sean tampoco tan diferentes, por cierto. ¿Por qué? Porque en una actividad que realiza el individuo participa más de un neurotransmisor. Aquí los neurotransmisores no se dan por separado. Lo explicamos por separado por una cuestión didáctica, pero en la práctica, en la realidad, no es así, sino que participan varios transmisores en un mismo comportamiento. Y claro, ¿no? Hay varios transmisores que estarían participando, ¿ya? En el caso de la llamada noradrenalina, la noradrenalina se caracteriza más bien porque participa en los estados de alerta, ajá, estado de alerta, estado de afronte, o también los estados de escape, estados emocionales intensos, como cuando hablamos acerca de la ira o el miedo. Entonces aquí, por ejemplo, se daría como cuando huimos ante una situación amenazante, como cuando nos van a asaltar a lo mejor y salimos corriendo, ¿no? Tal vez. O cuando estamos caminando por la calle y vemos que la barra de la U, la barra de la Alianza, la barra de no sé qué otro, por ahí aparece en plena vía pública, y tú estás caminando hacia ahí. En ese momento, vienen trotando, ¿no? Vienen haciendo sus gritos, sus cantos y qué sé yo. En ese momento, entonces, ¿no? Noradrenalina, estado de alerta, ¿no? En ese momento. Estás con tu bicicleta, la gente que pasa por ahí ve tu bicicleta, tú dices,
me pueden robar, ¿qué hago? ¿No? Entonces, en ese momento hay personas que tienden a mostrarse muy, muy temerosas, ¿no? Algunos cierran sus negocios, ¿no? Claro. Otros se meten a la primera tienda abierta, ¡fua! Se meten. Noradrenalina, estado de alerta, pues, ¿no? Estado de activación. Por supuesto. Entonces ahí aparecería, ¿no? La noradrenalina también tiene sus estados alterados. En niveles altos tiene que ver con la manía y en niveles bajos con la depresión. Por eso esta alteración se conoce como el trastorno maníaco depresivo. ¿Y cuál es el trastorno maníaco depresivo? El trastorno bipolar. Eso es el trastorno bipolar, pasar de la extrema alegría a la extrema tristeza. Ese es el trastorno bipolar. ¿Ya? Eso va a llegar a ser entonces el llamado, pues, trastorno bipolar, ¿no? Claro, ¿no? Pasar entonces así de la extrema tristeza a la extrema alegría. Ujú. Claro, ¿no? De la extrema alegría a la extrema tristeza, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a llegar a presentar entonces en ese campo, ¿no? La llamada noradrenalina, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso se daría, ¿no? Nivel de manía, pues, ¿no? Un nivel alto y el nivel, niveles bajos, ¿ya? Ahora, por otro lado, en este caso también encontramos a GABA. Vamos a encontrarnos ahora también por otro lado con GABA, ¿no? ¿Y qué significa la parte de GABA? Bueno, pues cuando hablamos acerca de GABA, nos referimos a otro neurotransmisor. Se conoce así al ácido butírico aminogama. Eso es GABA. Y está ampliamente distribuido en las neuronas del córtex. Se refiere a la corteza cerebral. Sí. Y contribuye también hacia el control motor. Ujú. El no poder controlar el movimiento del cuerpo tiene que ver también con GABA. Claro, por ejemplo, en este caso, la alteración de GABA estaría vinculada con la corea de Huntington. En esta anomalía, la persona comienza a presentar movimientos estereotipados, movimientos circulares, como danzando, por eso se llama corea, ¿no? Corea de Huntington por el descubridor. Y en este caso, entonces, se daría con movimientos involuntarios de movimientos coreográficos circulares. Esa es la Corea de Huntington. Entonces esto se daría por una anomalía a nivel de GABA, sí, claro, ¿no? Y también por otro lado, también regula la ansiedad, por supuesto. Cuando se llega a producir los niveles de GABA, nos permite presentar una mayor regulación de la ansiedad. Claro, ujú, de eso ayuda entonces GABA, claro. ¿Y cuándo encontramos a GABA o cómo se produce GABA? A través de la actividad física. Ahí encontramos la producción de GABA. Por eso, no es de extrañar que habrán escuchado que cuando alguien llega a enojarse, a estar angustiado, qué sé yo, escuchamos que nos dice, bueno, lo importante sería que te tomes un receso, un momento, respira, sal a caminar, date unos 20 minutos, aunque sea, da la vuelta a la manzana, puedes ir al gimnasio, practica deporte, monta bicicleta, baila un rato, qué sé yo. ¿De por qué justamente señalan esto? ¿No? ¿Qué otra actividad realiza aparte de su actividad laboral? Bueno, no, es que mi vida es mi trabajo. No, pues tiene que dedicarse también a otra actividad. Si es de movimiento, si es de actividad, coloree, pinte, escriba algo. Y hay gente que se dedica a escribir, ¿ah? Escribe, hay algunos que colorean, pintan, se dan un tiempo al menos, ¿no? Porque esta actividad física nos permite la producción de GABA y GABA nos permite regular los niveles de ansiedad. Claro. Entonces por eso es que está prescrita la actividad física dentro de las actividades que nosotros realizamos, ¿no? Por supuesto, no solamente es por entonces pasar el momento, ¿no? Hacer un hobby. No, y es porque nos permite regular también nuestros estados de estrés, claro, o ansiedad, ¿no? En este caso. Por supuesto. Entonces al momento en el cual le doy un espacio, al momento en el cual le doy un tiempo, me doy un tiempo, mejor dicho, para poder llegar a estudiar, pero también me doy un tiempo para poder despejarme, para poder leer, para poder, no sé, pintar, colorear, salir un rato a caminar. O sea, eso también me favorece, claro que sí. Porque GABA así es como se llega a liberar y sobre todo también regula a partir de eso la actividad o la ansiedad en tal caso, ¿no? Claro. En niveles bajos de GABA, muy reducido GABA, se ha visto relacionado con la epilepsia. Claro, ¿no? Recordemos que a nivel de a nivel de la sinapsis se produce por el exceso de la sinapsis química, perdón, sinapsis eléctrica, la liberación excesiva de cargas eléctricas o iones, ¿no? Epilepsia por las convulsiones. Pero en niveles disminuidos de GABA se ha visto relacionado más bien con la epilepsia, ¿ya?
Muy bien. Entonces, eso encontramos allí, pues, ¿no? Entre otros neurotransmisores también que tenemos, por ejemplo, la oxitocina. Este neurotransmisor, bueno, también figura como hormona porque participa en las contracciones uterinas, en el momento del parto y en la producción de la leche materna. Pero como neurotransmisor aparecen sentimientos de seguridad, placer en las relaciones sociales. Hay vínculos afectivos también, claro. Como cuando nos encontramos con los amigos después de tiempo y nos abrazamos. Un abrazo masivo. Se juntan entre todos y se da un abrazo. Ajá. La oxitocina se libera a través del contacto físico. Entonces por eso que pedimos el abrazo al amigo o a la amiga cuando estamos mal, claro, porque queremos sentir esa seguridad de que no nos desmoronamos. Quiero sentir de que no estoy cayendo a un saco roto. Entonces eso qué implicaría oxitocina. Los sentimientos de seguridad, de placer en las relaciones sociales, me refiero a los amigos. Vínculo afectivo también, ¿no? Relaciones parentales con los papás, con la pareja, ahí está, por ejemplo, ¿no? Claro, por eso es que cuando nos encontramos con nuestra pareja, le damos pues una dosis de abrazo, pues, ¿no? Sí, pues de abrazo, de caricia, de besos, porque eso también permite la liberación de oxitocina. Y los vínculos sexuales también se dan, pues, ¿no? De paso también, ¿no? Claro, los vínculos sexuales se optimizan, por cierto. Claro, ¿no? Donde no se ve aquí como un momento circunstancial, ¿no? Para atenuar la presión, no, sino que es algo más bien vinculado a largo plazo, ¿no? Claro. Y se estimula entonces su producción a partir de los abrazos, las caricias y de los besos. O sea que hay contacto físico, pues, ¿no? Hay contacto físico, ¿ya? De esa manera. El pequeñito que pasa el parque con papá y siente miedo porque hay perros por ahí merodeando. Listo. A pesar que tiene su correíta y todo lo demás, pues el chiquito pues tiene 4 años, ¿no? Entonces para él pues un perro es como un caballo, pues, ¿no? Entonces de tal manera pues que el pequeño siente miedo, ¿no? Pero el pequeño pues va corriendo hacia papá, abraza su pierna. Entonces papá lo carga, ¿no? Papá lo carga, lo tiene cargadito y siente el abrazo, ¿no? Siente la seguridad de que con papá nada malo va a pasar, pues, ¿no? Menos que le suelten un Rottweiler, ¿no? La parte de la caricia, la parte del contacto físico, como ya dijimos, los besos, como cuando el pequeño llega a recitar la poesía por el Día de la Madre. Claro, ¿no? Entonces ahí le dan su besito al pequeño. ¿Eso qué es? Eso es oxitocina, pues. Esa es oxitocina, ¿no? Se libera oxitocina, ¿no? Caricias y besos, ¿no? Sí, eso también es otro elemento importante a considerar. Esa es la oxitocina, ¿ya? En el caso de las endorfinas o también llamadas encefalinas, se ha visto relacionada con lo que es la llamada hormona de la felicidad, aunque para otros autores hay más de una hormona de la felicidad. No se puede reducir solamente a una, para algunos autores, ¿no? Entre ellas también está la feniletilamina, otro neurotransmisor vinculado hacia los estados también vinculados al enamoramiento. Está asociada a los estados del bienestar afectivo, participa también en cuanto al deseo sexual y la sensación de felicidad y de bienestar con la pareja. ¿Cómo te sientes al estar al lado de esa persona? Entonces lo que experimentan algunos, sobre todo, pues, ¿no? Los 14 de febrero, ¿no? Ahí está. Hormona de la felicidad, luego de verlo por mucho tiempo, ¿no? Sin haberse visto, se reencuentran. Entonces, ese estado de bienestar, hace tiempo que no sabía de ti. Entonces, acercarse a la persona, al ser amado, qué sé yo, ¿no? Es la endorfina, sobre todo, ¿no? Es endorfina o encefalina, ¿no? Hormona que vincula o el neurotransmisor que estaría vinculado hacia estos estados. Además que también inhibe los estados del dolor físico y sobre todo también a nivel psicoemocional. Claro, ¿no? Entonces es la que inhibe el dolor físico, como por ejemplo esta es la que se libera ante los estados de activación del individuo, como cuando hay un temblor y alguien sale corriendo, se golpea la rodilla con la mesa, pero luego del movimiento telúrico, cuando todos regresan a casa, no se había dado cuenta y recién le comienza a doler la rodilla. Se ve y tiene un moretón ahí, pero no se había dado cuenta, no había sentido eso, ¿no? Anteriormente, claro, porque por la endorfina, que viene a ser una inhibidora del dolor. Claro, ¿no? Es un inhibidor del dolor. Y se estaría presentando, produciendo, pues vinculado también hacia estos estados, pues, ¿no? Claro.
¿Ya, chicos? Entonces, es allí donde encontramos a los principales neurotransmisores. Recuerden que estos son principales neurotransmisores, que significa que hay muchos más todavía, ¿no? Pero acá estamos señalando al menos algunos de ellos, ¿no? Hay muchos otros más todavía, ¿ya? Y por cierto, como ya comentábamos, no se produce por la liberación solamente de uno solo, ¿no? No, hay varios neurotransmisores que se liberan en un solo momento. Claro, ¿no? Solo que participan de manera distinta, tal vez, ¿no? En mayor o menor grado unos que otros, pero todos participarían en sí, en la liberación de estos neurotransmisores, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ahora, esto viene a ser entonces esta primera antesala con respecto a las neuronas, como ya hemos visto, los tipos de neuronas y por otro lado, pues los neurotransmisores, ¿no? Pero por otro lado, otro importante elemento que nos llama la atención va a ser la división del sistema nervioso. Claro, la división del sistema nervioso. Ahora que ya conocemos las redes neurológicas, estas neuronas van a formar redes, como ya decíamos, y van a ir constituyendo también sistemas cada vez más complejos, hasta llegar a conocer al sistema nervioso. El sistema nervioso se va a dividir en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a llegar a dividirse en encéfalo y médula espinal. Encéfalo y médula espinal. El encéfalo, a su vez, se va a constituir por cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. De esta manera, lo que nos damos cuenta es que encontramos ahora que el cerebro se va a poder llegar a establecer de la siguiente forma. El cerebro va a estar conformado por la capa que lo rodea llamada corteza, ¿no? La corteza cerebral. Es aquí donde se van a llevar a cabo los procesos más complejos, como la memoria, el pensamiento, entre otros, el lenguaje, ¿no? Y nuestro cerebro va a tener tres cisuras, tres divisiones. Tenemos a la cisura de Rolando, que es la que se encuentra en la parte superior, la cisura de Silvio, que se encuentra en la parte media, y la cisura perpendicular, que se encuentra en la parte posterior. Estas cisuras van a dividir al cerebro en lóbulos. Así tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. ¿Bien? Entonces, acá tenemos cuatro lóbulos, claro, porque son observables, pero hay un quinto lóbulo que no se puede observar directamente. ¿Cuál va a ser este? El llamado lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, o también conocido como lóbulo insular, es el quinto lóbulo. Son cinco lóbulos al final. Y esta se encuentra en el interior de la cisura de Silvio, en la parte media. En la cisura de Silvio, ahí está el lóbulo de la ínsula, que tiene que ver con la regulación de funciones viscerales sobre todo. Por otro lado, estos lóbulos cerebrales se van a ver repartidos en ambos lados del cerebro, es decir, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los mismos que van a estar interconectados por el llamado cuerpo calloso. Recordemos que el cuerpo calloso es la que permite la comunicación interhemisférica, es la que estaría permitiendo la comunicación interhemisférica. Bien, de esa manera, ¿no? Entonces tenemos al cerebro. Debajo del cerebro tenemos al cerebelo. Más adelante vamos a especificar, obviamente, cada una de las funciones del lóbulo frontal, lóbulo parietal, cada uno va a tener sus funciones. Y al igual que en el caso de los hemisferios cerebrales, ¿no? En general, ¿ya? Muy bien. Entonces, el cerebelo va a llegar a ser la estructura que se encuentra debajo del cerebro, conocido también con el nombre de el árbol de la vida. El cerebelo se encarga de regular la coordinación motriz, como cuando llegamos a recortar con tijera punta roma. Ahí utilizamos el cerebelo para poder presentar la coordinación motriz. Al momento de pintar una habitación, al momento de llegar a escribir, también utilizamos la coordinación motriz. Ahí empleamos el cerebelo.
Pero también el cerebelo llega a participar presentando la regulación de la tonicidad muscular, es decir, es la que estaría regulando las condiciones que nos permiten coger un objeto, fuerza, resistencia de la mano para poder coger un vaso con agua. Ahí participa el cerebelo, ¿no? Porque regula la tonicidad muscular. Y por otro lado también el equilibrio. Claro, el equilibrio. Al momento de establecer el balance, lo hacemos con el cerebelo. Pero por supuesto, ¿no? ¿Les ha pasado a ustedes de niños cuando mamá o papá les decían en las reuniones familiares, típico de las reuniones familiares, anda llevando este plato, hijito, sírvela a quien falta, a tu tía, a tu tío, y tú tenías a lo mejor algo de 6 añitos, 7 añitos, y llevabas el plato de comida ahí con tu pequeña humanidad y trataba de no golpear a nadie con el plato, ajá, y pretendías obviamente que nadie tampoco te golpee, pues, ¿no? Entonces, en ese momento que se llega a presentar, ¿no? Ahí aparecería la parte del cerebelo. Ah, entonces, ¿qué establece con el cerebelo? La coordinación motriz, ujú, la tonicidad muscular, ujú, hay tonicidad muscular también porque tienes que coger el plato este. Equilibrio, balance para no tener que irte para la derecha o para la izquierda, ¿no? Mantener el equilibrio. Entonces, eso lo hacemos con el cerebelo, ¿ya? Una alteración del cerebelo está relacionado con un trastorno llamado ataxia. La ataxia es la incapacidad para poder ejercer la coordinación motriz. Si el paciente tiene ataxia y quiere tocarse la nariz con el dedo índice de la mano derecha, la persona termina tocando pues, su frente, el mentón, la mejilla izquierda, o sea, no le atina. No hay una coordinación motriz, no hay una coordinación adecuada, ¿no? Entonces eso participa dentro de la ataxia. Eso sucedería al nivel de la ataxia, ¿ya? El cerebelo, por otro lado, también regula los músculos del habla, también regula los músculos del habla, y es la que en alteraciones del cerebelo, ¿con qué enfermedad está relacionado? Con la disartria. La disartria es un trastorno degenerativo en el que la persona va presentando la pérdida de la capacidad para poder articular palabras, generada por atrofia en los músculos del habla. Ajá. Eso es en el caso de la disartria, y eso se da también por afección del cerebelo. Lo que justamente presenta Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Pedro Suárez Vértiz presenta disartria, es una enfermedad degenerativa. ¿Qué significa esto? Que va a llegar a darse de mal en peor, pues, ¿no? Claro, ¿no? Va a generar eso de mal en peor, o sea, que la persona va a comenzar a tener pronunciación lenta, luego va a ser torpe al momento de hablar, se tropieza con las palabras, hasta que luego tartamudea y finalmente termina solamente emitiendo sonidos. No va a poder articular palabras al final, no, pues al final entonces se queda sin hablar, ¿no? Entonces, eso pasaría en el caso de la disartria, ¿no? En el caso de la disartria, ¿ya? Que es diferente a la afasia de Broca. La afasia de Broca es un trastorno también neurológico, pero en el caso de Broca se encarga de la articulación de las palabras, pero no porque gobierna los músculos, no, sino el procesamiento. Claro, Broca es el que procesa la información para producir el habla. Claro. Entonces ahí se llama afasia de Broca. En la afasia de Broca no es una enfermedad degenerativa, a diferencia de la disartria, que sí lo es, porque va de mal en peor. En cambio, la afasia de Broca no. En la afasia de Broca la persona tendría dificultades para articular palabras, pero tiende a mantenerse en su estado. No es una enfermedad degenerativa, a diferencia de la disartria, que sí lo es. Claro, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a presentarse cuando hablamos acerca de el cerebelo, ¿no? Cuando hablamos acerca del cerebelo, ¿ya muchachos? Por otro lado, también aparece el tronco encefálico. El tronco encefálico va a llegar a componerse de diversos elementos, como encontramos ahí al mesencéfalo, ajá, la protuberancia anular o puente de Barolio, por eso que acá vemos acá que dice puente, porque se refiere al puente de Barolio o protuberancia anular.
El bulbo raquídeo, o también llamada médula oblonga, y tenemos también al sistema reticular. El sistema reticular. El mesencéfalo se encarga de regular los movimientos oculares, que es la que nos permite mover los ojos. Entonces, en pocas palabras, sí, mesencéfalo. Cerebro medio también llamado. La protuberancia anular o puente de Barolio es la que nos permite ser sobre todo de conector entre la corteza y el bulbo. Establece una conexión, una comunicación entre la corteza y el bulbo. El bulbo raquídeo, llamada también médula oblonga, se caracteriza porque el bulbo raquídeo establece la regulación de la tos y el estornudo, además de la deglución. Se refiere a tragar los alimentos. El bulbo raquídeo se encarga también de tragar los alimentos, regula eso. El bulbo raquídeo regula también el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y la presión arterial. Por lo tanto, también es uno de los elementos más importantes que participarían en los procesos emocionales. Claro, el bulbo raquídeo se encarga de ello, ¿ya? Y tenemos también al sistema reticular, donde nos encontramos con SARA y el sistema reticular descendente. Se le llama SARA por sistema activador reticular ascendente, que es un cordón nervioso que se disemina hacia la corteza cerebral, se expande hacia la corteza cerebral. Eso es SARA. Y SARA nos permite la vigilia, porque activa el tono cortical, por lo tanto nos hace estar activos, pues, ¿no? Nos permite resolver muchas cosas, sobre todo. Claro, SARA es la que se activa en el estado de alerta, cuando suben a los juegos mecánicos, cuando van a dar el examen de admisión y les dicen, jóvenes, ya que tienen su examen en la mano, apenas escuchen la sirena, etcétera, empezará su examen. En ese momento estás alerta, estás activo, claro, por supuesto, ¿no? Que te vas a dormir en ese instante, ¿no? Claro, entonces eso implicaría SARA, tiene que ver con la activación de la conciencia, el estado de vigilia, claro, y es la que nos despierta efectivamente del dormir, claro, ¿no? Es como si fuese nuestro interruptor que nos hace despertarnos, ¿no? Claro. Y si se atrofia SARA, si se altera SARA, ¿qué estaría pasando? Se produce el estado de coma, en donde la persona es como si estuviese en un sueño muy prolongado, lo que le sucedió a Gustavo Cerati, el cual se desplomó en un concierto y luego pues apareció en un hospital eh, este cantante de los ochentas, ¿no? Igual que Pedro Suárez Vértiz, ¿no? De cantante de los ochentas, noventas, por ahí. Este vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati, pues llegó a estar años en coma y nunca despertó hasta que falleció. Estuvo creo que algo de 7 o 9 años, creo, en coma, ¿no? En estado de coma y nunca despertó. Claro, porque las personas, los pacientes, bueno, claro, las personas que han presentado estado de coma pueden llegar a pasar horas, pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses o hasta años en estado de coma y en algunos casos pueden despertar como también pueden no hacerlo. Claro, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, hay un impacto, obviamente, también, ¿no? Por supuesto. Pero es porque Sara, pues, ¿no? Sara se estaría presentando allí, ¿no? Se activa, ¿no? Sara. Claro, ¿no? Y entonces es bastante complejo eso porque, digamos, provocar que Sara se despierte es bastante complicado, más aún cuando es producto de una lesión cerebral, tal vez. Entonces es bastante complejo, ¿no? Claro. En algunos casos se induce al sueño, se induce al estado de coma, en algunos casos, ¿no? Dependiendo del tratamiento que se requiera para el paciente, ¿no? Claro, entonces se provoca el estado de coma en algunos casos, ¿no? Pero, bueno, el llegar a verse inhibida la activación de SARA, entonces se produce el estado de coma, claro. Y el sistema reticular descendente es el cordón nervioso, la red nerviosa que desciende del tronco encefálico hacia la médula. Entonces esta es la que estaría generando, muy por el contrario, la somnolencia. Claro, estaría provocando el sueño, en pocas palabras, sí. Sistema reticular descendente.
el sistema reticular descendente estaría provocando más bien el sueño, ¿no? En este caso, sí, pues, ¿no? Porque inhibe. Claro, ahora, en el caso en que no se pueda llegar a presentar el estado de sueño, claro, ¿no? ¿Es por qué? Porque SARA puede estar predominando también. Si se ve mermada el sistema reticular descendente, porque SARA puede estar activada. Por ejemplo, cuando estamos alertas, como cuando nos esperan de llegar de una fiesta, supongamos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en el caso del varoncito, ¿no? Sobre todo mamá es la que está despierta. Pero dijo que iba a llamar, mira, ya son las 3 de la mañana, lo llamo y no contesta su celular, le habrá pasado algo. Y papá, déjalo ya, en algún momento aparecerá, vamos. Además, debe de salir así, primera vez que sale con sus amigos, por eso mismo, primera vez que sale y él no se queda tan tarde. ¿Dónde estará mi hijito, mi muñeco? Claro, entonces, ¿qué implicaría ahí? Aparecería Sara, pues. Entonces, Sara, y encima la señora Sara. La señora Sara no puede dormir, pues. ¿Por qué? Porque está en estado de vigilia, está en estado de alerta, ¿no? Claro, entonces está atenta a la ventana. Claro, está ahí con su vela al costado. Claro, entonces está alerta, güey, ¿no? Entonces Sara está activa. Y el sistema reticular descendente es inhibido, pues, por eso es que no presenta sueño. Una vez que ya lo ve caminar por ahí, ya lo veo por ahí, ya lo veo a mi hijo felizmente, ya llegó. Y mamá sale a recibirla con su bata, no importa. Mamá sale con su bata, su lámpara, con su linterna en la mano, ¿no? Sale con Bobby por si acaso, también Bobby está con pijama. Y salen a recibir al muchacho, pues, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿no? Ya llega a estar en su estado de alerta, ya calmó, ya hijito, ¿está bien? Sí, mamá, todo tranquilo, fue un festejo, una fiesta, un compartir y se acabó. Ya estoy acá solamente por la distancia, nomás llega un poquito tarde, más por la distancia, mira, de Chorrillos hasta Ventanilla. Entonces, como que es un poquito lejos, ¿no? Hubiera venido nadando, pero hace frío. Ay, hijito, no, qué bueno que ya haya llegado, que qué sé yo. Listo, muy bien. Entonces, ya, genial. Entonces, de tal manera, pues que ya mamá que lo atiende el muchacho mientras se cambia, mamá recién puede conciliar el sueño, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Porque estuvo alerta, ¿no? Estuvo en estado de alerta. Entonces ella aparece Sara, pues precisamente, ¿no? Claro, entonces eso es lo que nos hace estar en estado de actividad. Y el sistema reticular descendente nos generaría la soñolencia, pues, ¿no? Claro. Pero obviamente que todos están concatenados también, ¿no? Sí, participan de una u otra manera con otros elementos más, que más adelante los seguiremos viendo, ¿no? Que hay más elementos, ¿no? Pero eso vendría a ser entonces respecto hacia el sistema nervioso central. ¿Ya, muchachos? Muy bien, estamos hablando del encéfalo, ¿no? Y el segundo elemento que constituye el sistema nervioso central, ¿quién va a ser? Va a ser la médula, claro. ¿Y dónde está? Ahí está la medulasa. La médula cerebral, ahí está la médula cerebral que estoy hablando. La médula espinal aquí está, corresponde a un cordón nervioso que se prolonga hasta la segunda vértebra lumbar. La médula espinal es el centro de los actos reflejos, que es parte de lo que comentábamos cuando veíamos las neuronas. Cuando una persona, por ejemplo, aquí en esta imagen, se pica con un alfiler, entonces el impulso nervioso viaja por las neuronas y los nervios sensitivos, luego llega hacia la médula lo procesa y envía información de regreso hacia los músculos a través de los nervios y las neuronas motoras o eferentes. Cuando llegan a los músculos, estos se contraen. Ah, es por eso que cuando alguien se quema con la plancha, saca la mano inmediatamente. Claro, eso es un acto reflejo. Ah, entonces, ¿quién reguló eso? La médula. La médula espinal se encargó de eso. Ah, entonces es así en donde regula los actos reflejos a partir de la sustancia gris de la médula espinal, por supuesto, ¿no? Regula los actos reflejos como ya habíamos visto. Ah, entonces, si esta salen nervios hacia el resto, de esta, perdón, salen nervios hacia el resto del cuerpo, constituyendo así el sistema nervioso periférico. Claro, como podemos observar, de la médula espinal salen nervios hacia los brazos, salen nervios hacia las piernas y salen nervios hacia otras partes del cuerpo, incluso hacia el cráneo. Ajá. Todo eso corresponde al sistema nervioso periférico. Se le llama periférico porque está en la periferia, es decir, está alrededor del sistema nervioso central. Por eso se le llama central porque está en el centro, pues, ¿no? Cerebro, cerebelo y el tronco encefálico están en el medio. Alrededor está el sistema nervioso periférico. Por eso el nombre, ¿ya? Es una gran vía refleja que transmite información del sistema nervioso periférico al encéfalo, como decíamos, ¿no? Si alguien se pica con un alfiler,
Estos nervios pertenecen al sistema nervioso periférico y lo conecta con el encéfalo, ¿no? Que vendría a ser en este caso o la corteza cerebral o la médula espinal, ¿no? Lo conecta, ¿no? Asimismo, presenta cierto grado de autonomía del encéfalo. Claro, ¿por qué? Porque los actos reflejos se estarían produciendo independientemente de la conciencia, como cuando alguien pisa una tachuela con los pies descalzos. Si alguien pisa una tachuela con los pies descalzos, va a sacar el pie inmediatamente. Claro, ¿no? Eso se produce justamente por el encéfalo, ¿no? Perdón, por la médula espinal, que es la que estaría regulando los actos reflejos. Ujú. Eso es lo que encontramos ahí, ¿no? La parálisis del cuerpo depende también de la ubicación del daño en la médula espinal. Claro, ¿no? Como por ejemplo, si una persona llega a tener una lesión montando un caballo, esta persona llega a lesionarse a nivel cervical. Si llega a lesionarse a nivel cervical, ¿qué va a suceder? A nivel de la nuca. Esta persona no puede mover ni los brazos ni las piernas. Entonces, ¿cómo queda? Queda cuadripléjica. Claro, o también llamado tetrapléjico, como lo que le sucedió a Christopher Reeve, eh, el que en la década de los 80 protagonizó Superman. Claro, ¿no? Christopher Reeve, por ejemplo, ¿no? Entonces él se cayó del caballo. Claro, ¿no? Él se cayó del caballo y se partió las vértebras que están a nivel cervical. Claro, ¿no? Entonces se las partió. Y es ahí donde pues él quedó cuadripléjico. Claro, él solamente tenía una sonda, ¿no? Como un tubito para poder también, pues, ¿no? Comer, alimentarse, ¿no? Entre otros elementos. Entonces él tuvo cuadriplegia, ¿no? La pequeña Romina, que ustedes escucharán o recordarán tal vez, ¿no? La pequeña Romina, la que llegó a tener también, bueno, hace un tiempo atrás, ¿no? Esa noticia cuando unos individuos iban a asaltar a los abuelos que tenían dinero en la camioneta y uno de ellos pues dispara, ¿no? Y le cae a la altura de la nuca a la pequeña Romina y la deja cuadripléjica. Poco tiempo después, ¿no? Al año creo, o a los 2 años falleció la pequeña Romina, ¿no? Se la llevaron incluso creo que hasta Estados Unidos para ver algún tipo de terapia, ¿no? Electroterapia, qué sé yo, pero no llegó a cursar más de ello, ¿no? Y terminó falleciendo la pequeña Romina. Entonces, ello, por ejemplo, eso es cuadriplegia, ¿no? ¿Por qué? Porque la lesión se da a nivel cervical, a nivel de la nuca. Entonces, acá se pierde la conexión entre el encéfalo y la médula y el resto del cuerpo, mejor dicho, entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Por eso queda cuadripléjica o tetrapléjica. Pero la persona que presenta ahora más bien la condición de ser a nivel dorsal, si la lesión se da a nivel dorsal, la persona queda parapléjica, que es lo que se da más bien a nivel del medio, ¿no? A nivel dorsal, por ejemplo, ¿no? Entonces en este caso, si esta persona llega a tener un accidente, cae de un segundo piso, un albañil, y se golpea la espalda, pero se lesiona la médula espinal, esta persona entonces no puede mover las piernas, pero sí puede mover los brazos. Es ahí donde vemos a estas personas que pueden usar silla de ruedas. Puede mover su silla con las manos, pero no puede mover las piernas. Ya eso se llama paraplegia. En la paraplegia ocurriría porque la lesión no se da a nivel cervical, sino se daría, por ejemplo, a nivel dorsal. Y esto ocurre que se da aquí en el medio. Entonces, sí hay comunicación entre el encéfalo y las extremidades superiores, pero como la lesión ha sido por debajo, entonces no puede llegar a tener conexión el encéfalo con eh, las piernas. Claro, ahí donde aparecería más bien la llamada paraplegia, ¿ya? Y esto entonces es cómo se estaría presentando en cuanto hacia las lesiones que se puedan llegar a dar pues en relación a la médula espinal. Bien, entonces estos elementos son importantes también a señalar, pues, ¿no? A raíz de ello, ¿ya, muchachos? Entonces, esa es la médula espinal, ¿no? Muy bien, entonces, como funciones principales de lo que estamos viendo en este caso, ¿no? Sí, como elementos importantísimos, entonces, para poder manejarlo, ¿no? ¿Ya no se puede volver a recuperarse o es para siempre las lesiones? Bueno, lo que pasa es que lo que hay son terapias, pero al menos hasta donde se conoce, dependiendo del nivel de lesión, hay personas que no han recuperado, no se han podido recuperar. La cuadriplegia, por ejemplo, no tiene recuperación.
no tiene recuperación, ¿no? Ajá. A pesar de las inversiones que se pueden hacer a nivel económico, que incluso Christopher Reed apoyó muchísimo en ello, en personas con cuadriplegia, como en su caso, pero no, pues no se favoreció a la investigación, avances, pero no hay cura todavía, la persona no queda como nueva, pues tampoco, ¿no? Claro, ¿no? Así es, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. El cuello cervical, no, estamos hablando de la médula espinal a nivel cervical que se encuentra a la altura del cuello, a la altura de la nuca. Claro, ¿no? Ahí, a la altura de la nuca sería, ¿no? Claro, pero es una parte de la médula espinal. Ajá. Claro, claro, a eso se refiere, ¿no? Parte de la médula espinal está a la altura de la nuca. Ajá, a la altura de la nuca, ¿ya? Listo, muy bien, chicos. Y bueno, pues estos vienen a ser los puntos claves, entonces, lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien, jovencitos, hasta ahí vamos a llegar en esta primera parte, ya nosotros en relación a nuestras siguientes, eh, en nuestra siguiente hora que tendremos, ya sería para el resto de la semana, ahí lo vamos a ir complementando, ¿ya, muchachos? Ahí vamos a ir viendo también